¿Cómo está, embajador? Le saludamos Antonio Dalencia y Rubén Atahuichi. ¿Dónde está? Buenas noches acá, buenos días allá. Un placer estar en La Razón Radio. Estamos en Beijing. Aquí son un poco más de las 8:30 de la noche. Y un placer, Antonio y Rubén. Ah, cierto. La diferencia es de 6 horas. No más, 12. 12 horas. 12 horas. 12 horas, exactamente, sí. Más bien está en un horario en el que todavía puede atendernos, embajador. Primero, quisiera abordar un tantito qué tareas específicas ya ha logrado en este corto periodo de su gestión como embajador en las relaciones con China y Bolivia. El tema candente en este momento en Bolivia es el comercio que pudiera generarse, como que se lo está haciendo también a través de yuanes y bolivianos. Y lo otro, esta interrelación comercial que existe para la exploración del litio en Bolivia. Embajador. Bueno, estamos por cumplir 3 meses ya de gestión acá en la misión diplomática permanente de Bolivia en Beijing. Efectivamente, hay un momento extraordinario en las relaciones bilaterales entre Bolivia y China. Eso implica una agenda bilateral robusta, intensa, como lo ha dicho el presidente Luis Arce. Este momento es estratégico entre ambos países porque está desarrollándose una cooperación tecnológica en materia de industrialización del litio. Ya existen dos empresas que van a desarrollar y trabajar todo el complejo industrial del litio. Y además también se está haciendo el seguimiento a los acuerdos y todas las conexiones ya que tienen los bancos, el Banco Central de Bolivia, el Banco Unión y otros bancos, con bancos de China para poder hacer uso en un futuro próximo, en el corto plazo, de operaciones transfronterizas con el uso del yuan renminbi desde Bolivia. Esto implicará poder fortalecer no solamente el comercio entre ambos países, sino hacer uso de la moneda soberana de ambos países para las transacciones comerciales. Estamos trabajando en ello, bajo instrucciones de la Cancillería y del presidente Luis Arce, para que en breve se pueda ir ya consolidando este importante intercambio a través del uso del yuan renminbi desde Bolivia. ¿Cómo está, embajador? Antonio le saluda, como siempre, un placer poder conversar con usted. Se habla mucho acá en Bolivia, efectivamente, de que es una buena opción esto del intercambio yuan y bolivianos, en fin, pero muchos se preguntan por el plazo y dicen, finalmente, cuándo un comerciante, un exportador o un importador va a poder hacer esos trámites ya en moneda soberana, como decimos? Bueno, los bancos en este momento están trabajando de manera intensa. Las gestiones empezaron el año pasado entre el Banco Central de Bolivia y el Banco Popular acá en China. Hemos asistido a hacer seguimiento a los documentos, borradores de firma de memorándum de entendimientos, las corresponsalías, la apertura de cuentas, todo esto que implica un desarrollo y trabajo que tienen que hacer los bancos. Al momento que se culmine este proceso, que es técnico, eminentemente bancario y de conversaciones de los bancos, pues los bancos en Bolivia pondrán a disposición del público la posibilidad de hacer operaciones transfronterizas del uso del yuan desde Bolivia. Concretamente, un ciudadano boliviano que tenga que comprar alguna mercancía, algún insumo en China, ya no tendrá que correr a buscar dólares para hacer esa transacción, sino podrá hacerlo con bolivianos a través del sistema financiero boliviano. Ya no se tendrá que triangular con el sistema SWIFT y esos dólares que el importador boliviano consigue para poder hacer la operación. No tendrá que ir a un banco de Nueva York para que ese banco de Nueva York pague al banco de China, sino directamente podrá a través de un banco, en este caso el Banco Unión o cualquier banco del sistema
financiero boliviano, podrá directamente con el sistema SIP, que es el sistema chino, podrá hacer esa transacción, lo cual significará reducir estas comisiones que tienen las transacciones y definitivamente podrá esto significar una mejora en el comercio, en el uso de nuestra moneda, el boliviano con el yuan, para hacer estas transacciones. Esto facilitará el comercio y sin duda que no tendremos que depender para hacer operaciones de comercio en China del dólar, sino de nuestra moneda, el boliviano con el yuan. Ahora sí, entramos en materia. Embajador, ¿cómo percibe usted la continuidad de la guerra entre Rusia y Ucrania? Los orígenes obviamente lo sabemos, cuánto ha avanzado Rusia en su propósito y cuánto Ucrania también. Bueno, en principio yo soy uno de los convencidos de que esta no es una guerra entre Rusia y Ucrania, es una guerra entre Estados Unidos y Rusia, porque todo este proceso de prácticamente acercamiento de Rusia a través de la OTAN se inició hace algunos años atrás, todo el proceso conspirativo también para generar desestabilización en Ucrania, en anteriores gobiernos, significó una estrategia de Estados Unidos, tal vez con las intenciones específicas de debilitar un frente de Rusia en los países de Europa del Este, la formación de la Alianza Atlántica de la OTAN y el acercamiento prácticamente de la OTAN hacia Rusia significa desde el punto de vista geoestratégico una amenaza para Rusia, porque obviamente los presupuestos de la geoestrategia en el mundo implican de que una potencia como Rusia, que tiene capacidad nuclear, que ha tenido con Estados Unidos una conflagración política, ideológica, militar, llamada Guerra Fría en su momento, sin duda que guarda todavía sensibilidades de seguridad y por supuesto de supervivencia. Entonces el hecho de plantearle a Rusia de que la OTAN se aproxime a la cercanía de Rusia desde ya pone en situación complicada a Rusia y por ello Rusia tuvo que tomar también estas propias decisiones de poder comprometer también la seguridad y su supervivencia. Esta no es una guerra, insisto, entre Rusia y Ucrania, es una guerra entre Estados Unidos y Rusia. Y así está planteado desde el punto de vista estratégico. En ese contexto, también debemos asistir a que el mundo de hoy guarda una eminente decadencia de Occidente sobre el sistema internacional. Por eso que también están estas formas de preservar todavía vigencia en algunos espacios del mundo, en Europa del Este, donde Estados Unidos ha avanzado sustancialmente los influjos y la relación con varios países. Por ello también este mundo multipolar está en un cambiante y desafiante, en una desafiante modificación de las relaciones internacionales. Hay nuevos actores, hay una constelación de nuevas organizaciones, actores que desafían a Occidente. Ya el mundo occidental no es el que domina el sistema internacional, sino que hay una nueva orientación donde el poder también de la economía y de las fuerzas se están trasladando a Oriente. Entonces todo esto implica que esta guerra para Estados Unidos también signifique una forma de amortiguar esta caída estrepitosa que tiene en términos de poder. Ya no es Estados Unidos la potencia unipolar, dominante, que ejercía un influjo directo sobre los países. Hoy estamos viendo que los países tienen opciones para poder decidir también sobre sus propias acciones y orientación de política exterior. Rusia ha tenido que asumir esta situación. Lamentablemente una guerra siempre es una guerra que implica catástrofes sobre ciudadanos, sobre
población, pero más allá de eso, el planteamiento que hace Estados Unidos de cercar a Rusia con la OTAN fue incluso denunciado por los propios intelectuales de Estados Unidos. En algún momento el propio recientemente desaparecido Henry Kissinger dijo claramente de que el avanzar sobre que la OTAN avance sobre territorio de Europa del Este era definitivamente una apuesta muy riesgosa. Eso es lo que ha sucedido. Esta guerra no va a terminar hasta que Rusia pueda consolidar algunos objetivos de seguridad estratégica. Eso lo hemos leído en todos los esquemas, incluso de trabajo que tiene Estados Unidos, en diferentes think tanks y corporaciones que utiliza Estados Unidos para poder hacer un análisis de los conflictos a nivel internacional. Por eso insisto, no es una guerra que esté librando Rusia con Ucrania, sino Rusia con Estados Unidos indirectamente a través de Europa, con todas las consecuencias que ello implica. Embajador, ahora si bien ningún país de la OTAN ha intervenido directamente, ni Estados Unidos, pero sí han habido una serie de acciones colaterales que pueden de repente coincidir mucho con lo que nos acaba de decir. Por ejemplo, el apoyo que se da en armamento a Ucrania viene prácticamente de los mismos países de la OTAN y de Estados Unidos, que ahorita en este momento está gestionando miles de millones de dólares para continuar el apoyo a Ucrania. Y otro aspecto tiene que ver, embajador, también con las sanciones que se han ido sucediendo una tras otra, tanto de Estados Unidos, sanciones económicas, sanciones comerciales, también de Europa hacia Rusia. Entonces, ¿cómo coincide todo esto, embajador? Claro, es evidente que un país como Ucrania, para poder sostener una guerra con Rusia, por si acaso Rusia es el país que más armamento nuclear tiene en el mundo y es una potencia armamentística también, para poder sostener una guerra con Rusia, por supuesto que tiene el apoyo incondicional de Estados Unidos, Inglaterra. De hecho, son miles y miles de millones de dólares que se utilizan para poder sostener y financiar esta guerra. Se hace de manera directa, indirecta, pero hay en este momento todo un apoyo que está obviamente condicionado por Estados Unidos todavía con los países que siguen una relación muy cercana con Washington, pero insisto, esta guerra está planteada como una de las últimas formas, tal vez, que Occidente, Estados Unidos tiene para amortiguar esta caída inminente que tiene en un cambio de transición y de época en las relaciones internacionales. Está claro de que el mundo de hoy ya no se concentra en Occidente y en sus influjos, sino se ha trasladado hacia Oriente. Está claro de que el mundo es distinto al de la Segunda Guerra Mundial o las postrimerías de la Guerra Fría, sino que estamos hablando de un mundo que hoy se articula de otra forma, con muchos actores que coinciden con hacer efectivo el multilateralismo como una forma de desarrollar sus relaciones entre estados. Entonces, en ese contexto, pues el bilateralismo defensivo que tenía Estados Unidos hace varias décadas ha sido sustituido por el multilateralismo abierto, y eso implica que sin duda todavía los Estados Unidos concentre con sus aliados una actuación decidida sobre este espacio geoestratégico que sin duda afecta la seguridad de Rusia, además con todos los condicionantes de bloqueos, imposiciones que se hacen sobre otros países, como por ejemplo incluso el paralizar estos gasoductos que estaban orientados a distribuir gas de Rusia a países de la Unión Europea, Alemania. Todo esto, sin duda, es una forma también de supervivencia que Estados Unidos hace para poder gravitar en un mundo, como ya dije, cambiante, desafiante, y que orienta sus relaciones de poder ya no tanto en Occidente, sino hacia otros continentes como
Oriente, por ejemplo, y Chile. Embajador, ahora hablando de actores, hace poquito nada más el presidente de Francia, Emmanuel Macron, lanzó algunas amenazas, ¿sí? Y acá en este continente estamos cerca de vivir en elecciones en Estados Unidos, donde probablemente Donald Trump vuelva al poder. ¿Cuánto puede incidir todo esto en el conflicto que tenemos en este momento allí entre Rusia, Ucrania, como decimos así, digamos, periodísticamente o comúnmente, pero como usted lo grafica, que en realidad es entre Rusia y Estados Unidos? Bueno, hace algún tiempo se escribió mucho sobre la política exterior de los Estados Unidos y era cambiante cuando ocupa un gobierno en la Casa Blanca de corte demócrata o de republicano. Por lo menos hasta las consecuencias de la guerra de Vietnam, había un bipartidismo muy fuerte con respecto a la política exterior de Estados Unidos. Creo que la guerra de Vietnam destapó variantes, formas cambiantes en enfocar algunos conflictos y involucramiento de Estados Unidos y financiamiento también de las guerras. Por ello, los demócratas y los republicanos tienen matices en cuanto a la política exterior con respecto a algunos conflictos. Algunos dicen que los demócratas son más proteccionistas, los republicanos son más liberales. Hoy esa es una quimera porque todos se convierten en proteccionistas a la hora de seguir defendiendo los intereses de su país. Pero creo que entre ambos gobiernos, entre ambos estilos de gobierno, demócratas o republicanos, cuando se trata de un conflicto que significa intereses para los Estados Unidos, ambos partidos tienen una misma línea, muy próxima, y defienden en todo caso esto de la seguridad nacional, esto de que Estados Unidos utiliza siempre al identificar algunos enemigos, los países ejes del mal, cambia de adversarios a enemigos, genera guerras comerciales, tiene un doble rasero en cuanto a condenar invasiones de un país frente a otro, pero se olvida de las invasiones que efectuó Estados Unidos a otros países. Entonces, estas cosas son muy próximas a ser administradas tanto por demócratas o republicanos. Entonces, no hay mucha diferencia, sino matices, pero algunas veces los estilos también de los gobernantes en Estados Unidos pueden hacer que estos matices se vean más pronunciados. Por ejemplo, Donald Trump sí ha tenido frente al establishment tradicional de los Estados Unidos un desempeño, diríamos, en algunos casos pero muy cercano a promover algunos conflictos que podrían tener un desenlace fatal para la humanidad, pero que también hemos visto demócratas con muchas energías para generar conflictos y devastaciones en diferentes continentes. Entonces es muy difícil poder saber si una administración en la Casa Blanca, sea demócrata o republicana, sea Biden o Trump, puede modificar los intereses de la política exterior de los Estados Unidos. Es decir, pueden haber algunos matices, pero el ordenamiento y la orientación hacia estos objetivos van a ser los mismos. Hoy, tanto demócratas como republicanos saben perfectamente que el papel de Estados Unidos en el mundo está en un ocaso, está en una disminución relativa de poder. No es que Estados Unidos haya perdido todo su poder de influencia en el mundo, pero sí ha ido perdiendo ese peso específico que tenía por lo menos en esos 25 años de gozar de un unipolarismo rígido entre los 90 y el año 2000 o los principios del año 2000, donde Estados Unidos sí mantenía un unipolarismo rígido. Eso ya se ha desvanecido
dando lugar, como dije, a un mundo que se articula de manera distinta y donde las relaciones de poder están reconfigurándose de Occidente hacia Oriente. Y de manera multipolar. Embajador, para terminar, ¿cuánta influencia podrían tener terceros? China más o menos tiene cierta incidencia, aunque no está comprometido específicamente, digamos, en los bandos. ¿Cuánta influencia podrían tener los terceros en esto, en la guerra entre Ucrania y Rusia? ¿Podrían contribuir a la resolución del conflicto y hasta cuándo puede prolongarse esto? Bueno, China tiene un aporte excepcional y fundamental a por lo menos la administración y la búsqueda de la paz en algunos conflictos. Hay que reconocer de que China y su diplomacia itinerante efectiva ha tenido un aterrizaje, por ejemplo, en lograr una paz tan ansiada entre Arabia Saudita e Irán. Algo que sin duda no hubiéramos pensado, soñado que se diera en este siglo. Es decir, China y su contribución en las relaciones internacionales, en el mundo multipolar que se configura en la actualidad, tiene un papel preponderante. No se involucra, como usted dice, en los conflictos, pero promueve desde diferentes ámbitos el mantenimiento de escenarios de diálogo, de acuerdos de paz. China apoya toda iniciativa que busque la paz y obviamente está en desacuerdo con esas formas unilaterales de manejar las relaciones internacionales con ejercicios de hegemonía, de dominación, como los que acostumbraba Estados Unidos y Occidente otrora. Es decir, hay para China, por ello, un papel preponderante. De hecho, los delegados, los altos representantes del gobierno de China a diferentes conflictos han sido muy efectivos, han estado y están permanentemente en observación tanto de este conflicto entre Rusia y Ucrania en esta guerra, como también de las atrocidades que están pasando en Gaza. China ha sostenido una posición en desacuerdo de toda forma de impedir que las acciones humanitarias de Naciones Unidas puedan parar y puedan asistir esta barbarie que se está cometiendo en Gaza, donde ya hay 30.000 muertos. Entonces, el papel de China es fundamental en estos temas porque sin duda ayuda a que muchos de los conflictos puedan resolverse por una forma muy, muy efectiva de la diplomacia itinerante china que, insisto, tiene un papel, yo diría, importante en estos conflictos porque gravita y porque muchos países del mundo escuchan y participan de las propuestas que tiene China para la paz mundial. Países que están en este momento en algún conflicto, en Yemen, en Cachemira, en cualquier conflicto, pueden recibir con mucha satisfacción cualquier propuesta que venga de China, porque la articulación que China tiene con el mundo no pasa de esa suma cero, pasa de que todos puedan desarrollar una ganancia mutua, todos puedan ejercer su soberanía, nadie está por encima de otro, ningún país puede ejercer dominios o hegemonías o bloqueos. Todas estas cuestiones son parte hoy de la política exterior china y por eso hemos tenido un pequeño corte, ¿no? Una relación muy cercana con estos principios, ¿no? Muy bien. Perfecto, embajador, él ya está terminando su jornada, nosotros estamos comenzando, así que seguro vamos a dejar que se vaya a descansar, embajador. Muchísimas gracias por la gentileza que ha tenido con La Razón Radio, vamos a estar en permanente contacto, ya lo vamos a estar llamando próximamente. Descanse, embajador, gracias. Gracias por la oportunidad, un saludo cordial.